de 100 a 200 micras. Menos de 100 micras ya no se puede ser observado por los ojos. Entonces sí vamos a tener que utilizar diferentes tipos de instrumentos, ya sea el microscopio para ver células o tejidos, o ya sea imágenes por medio de una fotografía. Actualmente los avances en este campo de las imágenes fueron mejorando cada vez. El primer estudio imagenológico que se ha descubierto fueron los rayos X. Posteriormente, ¿quién vino? El ultrasonido. El ultrasonido también es llamado ecografía computarizada. Posteriormente vinieron los isótopos radioactivos, la resonancia magnética por imagen, la tomografía axial computarizada. En esta última, que es la tomografía axial computarizada, no es más que los propios rayos X utilizados en una nueva dimensión. Se podría decir en una dimensión de 3D. ¿Ya? Entonces, estos son los diferentes estudios que pueden utilizarse o que se utilizan como estudios complementarios por imágenes. En el libro que les he enviado, y les voy a reenviar para los que recién ingresen al grupo en la anterior clase no había nada, ¿no? Hay otro docente por si acaso, si quieren. Este señor es el que describió el primer estudio por imágenes y es llamado Konrad Röntgen, que ¿dónde lo ha descrito? En Alemania en el año 1985. Entonces, se puede decir que existieron estudios por imágenes a partir de 1985. ¿Qué utilizó? Utilizó un tubo al vacío y observó de manera casual que este tubo podía ser energizado. Aquí. Utilizando un tubo al vacío, observó de manera casual que al ser energizado produce fluorescencia en una pantalla de platino cianuro de bario. Entonces, el aparato que se utiliza para sacar una radiografía es un aparato que tiene una pantalla de platino cianuro de bario. Repitiendo esta experiencia, comprobó que interponiendo su mano entre el tubo energizado y la pantalla, se observaba opacamente sus dedos, denominándose así X. Por eso se llaman rayos X, por desconocer sus características. Entonces fue algo X para este descubridor. Por eso se llaman rayos X. ¿Por qué? Porque observó sus dedos, pero no sabía que estaba viendo. El 22 de diciembre del mismo año de 1985 obtuvo la primera radiografía conocida como la mano de su dedo. Entonces, ¿a quién le sacó la primera radiografía? ¿Cómo sabe? No sé, tal vez inventamos. Ahora, ¿cómo se producen los rayos X? Los rayos X pertenecen al espectro de las radiaciones electromagnéticas, con una longitud de onda de 10 veces menor a la de la luz, por lo que se mide en Armstrong. Ya es una medida, es una unidad de medida. Esta longitud de onda es menor que la distancia media entre dos átomos y de aquí su poder de penetrabilidad. Entonces, un rayo X penetra el organismo. ¿Por qué? El rayo que nos dispara para hacer una radiografía penetra el organismo. ¿Por qué? Porque mide ¿cuánto? Son 100 veces menor a lo de la luz. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cuáles son las partes o el instrumento que se utiliza para sacar una radiografía? Es un
determina la penetración, el miliamperaje, que determina la calidad de los rayos, y el tiempo de exposición medido en segundos. ¿Ustedes creen que se puede estar mucho tiempo en un aparato como rayos X? ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien se ha hecho hacer radiografía de algo alguna vez? ¿Cuánto tiempo máximo han estado ahí adentro? ¿10 minutos? ¿O ya están radioactivos? ¿Cuánto? ¿Quién se ha hecho sacar radiografía? José. Eric. ¿Cuánto tiempo han estado? Segundos. ¿Por qué? Porque es algo que va a dañar tus células. Matan células. Por eso hay contraindicaciones. No todas las personas, o depende de la persona, se puede hacer un estudio de radiografía. Entonces, el tiempo de exposición de que las personas debemos estar o deben permanecer dentro de una cámara donde se va a hacer ese tipo de estudio tiene que ser segundos, ¿ya? Porque si no van a empezar a matar células. Y eso tienen que tener mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes solicitan el laboratorio o el examen complementario y el que lo realiza es un técnico. Si el técnico no está especializado y no sabe, lo va a dejar al paciente. ¿Por qué? Porque se ha equivocado al colocar la placa, porque se ha equivocado al colocar el tubo de direccionar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puede causar a tu paciente? ¿Qué crees que va a causar a tu paciente? Si lo deja más tiempo, va a dañar sus células. Aparte, también se puede utilizar un tipo de líquido, se dice, un tipo de fluorescencia, de flúor. Entonces, eso también hay que tener cuidado con ciertos pacientes para utilizar. Ya los que van a ser imagenólogos ya se van a dar cuenta. ¿Qué es que hace? Ahora, este es el aparato de rayos X. Aquí se coloca el paciente y depende del estudio que sea solicitado, se lo va a acomodar. Por eso, no sé si a ustedes ha sido que les he dicho que tienen que acordarse los diferentes planos y ejes que han estudiado en anatomía. ¿Por qué creen? No. Para solicitar, por ejemplo, eso sí tienen que acordarse para la radiografía. Hemos dicho que habían planos y ejes que dividían el cuerpo humano, ¿verdad? Un plano sagital, un plano frontal, un plano transversal. Si nosotros queremos ver todos los órganos o la estructura óseo-muscular de la parte anterior, ¿qué solicitarían? ¿Qué plano? ¿Qué plano utilizarían? ¿Qué corte utilizarían? El frontal. ¿Por qué? Porque te está dividiendo en anterior y te está dividiendo en posterior. Entonces vas a solicitar una radiografía antero-posterior. ¿Cómo va a entrar ese rayo? Va a entrar por la parte anterior y va a salir la parte posterior. ¿Qué es lo que más te va a mostrar? Toda la parte anterior. Ahora, si le pongo a mi paciente postero-anterior, solicito el examen postero-anterior. ¿Qué parte es lo que más van a ver? ¿Qué parte? ¿Qué órganos? ¿Qué estructuras? A nivel abdominal, no de tórax, abdominal. El sistema urinario, el tamaño de los riñones, el tamaño de los uréteres. ¿Será que se ve vejiga? Depende. Ay, celos. Ya. Entonces, este es el instrumento que se va a utilizar para sacar rayos X. Es el componente esencial de la producción de rayos X. El tubo de rayos X es la parte principal de este instrumento. Consiste en una ampolla de cristal sometida al vacío con dos polos. Tiene un polo positivo que es llamado ánodo y tiene un polo negativo que es llamado cátodo, constituido por metales muy resistentes al calor.
el movimiento. ¿Ya? Entonces, si no hay estos dos polos, ¿creen que se va a poder pasar ese rayo y sacar la imagen? Si hay un polo positivo y el otro también es positivo, ¿creen que se va a atraer? ¿Cuál es la regla? Que dos polos opuestos se atraen. Para realizar un estudio de radiografía tiene que haber dos polos opuestos. ¿Ya? El negativo siempre está donde? En el instrumento, y el positivo está en la placa. Este es el esquema de los rayos X. Está el tubo, el ánodo, el rotador, el estabilizador, el soporte del rotador, el cátodo, la ventana para los rayos X, etc. Esto es más de especialidad. Un médico general no se va, o un médico de cualquier especialidad que no sea imaginólogo, no se va a ir a meter con eso. Pero es bueno conocer, porque a veces los médicos entramos con el paciente para que se realice el estudio. Y si les tocara un estudiante o uno que recién ha salido de la carrera de imagenología y realiza este estudio y no sabe, ¿quién le va a orientar? Por cultura, el médico. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las propiedades que tienen los rayos X? Uno, el poder de penetración tiene un poder de absorción, de dispersión, de propagación rectilínea, de producción de fluorescencia, de reducción de sales de plata, poder ionizante, producen efectos biológicos, producen efectos morfológicos en los diferentes tejidos. Por esta causa, puede ser que vengan a dañar las diferentes células del cuerpo. ¿Cómo se obtiene? El haz de rayos X atraviesa el cuerpo humano que absorbe una porción de radiación proporcional al espesor. La densidad y el número atómico de la zona va a ser atravesada. Los rayos X van a chocar con la pantalla que tienen los cristales de bromuro de plata y se van a formar en una imagen latente que se va a observar cuando se revela la filmación o la foto o el film, pasando por un revelador y filtro. Las zonas sensibilizadas por los rayos X aparecen de color negro. El chasis es de aditamiento que tiene en su interior las pantallas reforzadas, que en su iluminación imprimen las películas radiográficas. Yo a estos chicos no les voy a preguntar. Yo lo que sí les voy a preguntar es esto: el tipo de densidades de las radiografías. Ustedes cuando vean la radiografía tienen que saber decir qué color se va a ver el aire, qué color se ve negro. ¿Dónde vamos a poder encontrar aire? En los pulmones. En la cavidad abdominal también hay aire. Si hay aire, eso. Entonces, en una radiografía se tiene que mentalizar el color negro en una radiografía representa aire. La grasa, ¿qué color se ve? Media gris, negra, por ejemplo. Aquí. Esta es una radiografía postero-anterior de tórax. Entonces, ¿qué serían estas cosas negras que están viendo aquí? Aire y algo gris negro, ¿ven? Algo grisáceo, ¿ven? Aquí no van a ver porque es muy grande la imagen, pero cuando vayan a práctica vean, sean curiosos, pregunten, doctor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todo esto se ve en el tamaño del corazón, la silueta cardíaca, el botón cardíaco. Todo eso tiene que preguntar, ¿qué es esto? La clavícula. ¿Cuántas costillas? ¿De dónde a dónde va el corazón? Todo lo que han aprendido en anatomía van a ver en imagen. Ahora, si no lo han aprendido en anatomía, chicos, le pasa. ¿Qué más? Aquí.
diferentes órganos. Voy a poder ver de color gris blanco, ¿qué cosa? Los músculos y las diferentes vísceras u órganos. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? A ver, los tipos de densidades en la radiografía. De acuerdo al número atómico o la masa de los objetos de los rayos X, sufren diferentes grados de atenuación y por lo tanto tendremos las diferentes densidades. ¿Qué te va a provocar la densidad? Las diferentes atenuaciones que va a tener las diferentes estructuras anatómicas. Entonces ya hemos visto, hay agua, grasa, parénquima, hay calcio. ¿Dónde vamos a hacer calcio? En los huesos. Hay los metales y los huesos. Se ven blancos porque no dejan pasar a los rayos X y la película no es expuesta a la acción de los mismos. El hueso se diferencia del calcio y de los metales por el hueso cortical y esponjoso, por presentar una morfología determinada y una composición característica. Entonces, para poder diferenciar, porque aquí te dicen blanco, aquí te dicen gris blanco. ¿Cuál es la diferencia entre gris y gris blanco? Que es un poquito más opaco, más oscuro el gris blanco. Pero aquí, ¿diferencia en eso? Tienen que tener muy especialistas y van a diferenciar ahorita esto y yo muy bien. ¿Qué es esto? Estas pequeñas líneas, ¿qué creen que son? ¿Los bronquios? Los alveolos. ¿Qué son los alveolos? Ya, donde se va a realizar la hematosis. Pero es un órgano, es un hueso, ¿qué es? Es un parénquima. ¿Qué color se veía el parénquima? Gris, blanco. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es una costilla. ¿Ven? Mucha diferencia de esto con esto. ¿Sí? Ustedes tienen ojo biónico. ¿Ven? ¿Ven? ¿Sí? ¿Y esto qué cree que sea? Tu vista es póstero anterior. Entonces, ¿cómo le han sacado la radiografía del paciente? De espalda. Por aquí ha pasado el rayo. Entonces te está mostrando de atrás hacia adelante. ¿Qué es esto? Tu paciente está en posición así o está así. ¿Qué crees? ¿Esto es qué cosa? El diafragma. ¿Y por qué este lado es más arriba? Ustedes están adivinando, ustedes saben ganar. El paciente está así. Así. Así está tu paciente. Ahorita, en eso. Le han sacado una radiografía así. ¿En qué está? ¿Qué está aquí? El hígado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde llega el hígado? ¿Hasta qué costilla llega el hígado? Que sea normal. Hasta la décima. Ustedes estaban adivinando, ustedes están dando. ¿Hasta dónde llega el hígado? Porque el hígado lo tiene, eso lo aprendí en serio. El hígado, para palparlo, tiene que introducir sus deditos dentro del borde costal derecho, ¿verdad? En el hipocondrio derecho no está. Pero en esta radiografía les han enseñado en la anatomía, les han enseñado en fisiopato, hasta dónde llega el hígado normalmente. Hasta la octava costilla. ¿Qué costilla es esta? Esto es una costilla en la clavícula. Esta es la segunda. Aquí está la primera. Aquí está la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava.
línea que viene aquí atrás. Estas líneas que están viendo aquí, ¿qué es? Surcos. ¿Cómo están formadas las costillas? Se ve, por eso iba a ser antes de ellos. ¿Tienen ustedes ojo biónico para diferenciar los colores en esta foto? ¿Qué son estas líneas que te muestro aquí? Surcos. ¿Y dónde llevamos surcos en anatomía? A ver, dígame. Yo soy docente de anatomía y me acordé de eso. ¿Hay espacio intercostal? Hay espacio intercostal. ¿Qué curvatura? Aquí adelante, ¿qué es lo que ven? Toda esta parte, ¿qué es? ¿Es la costilla? ¿Con qué se une la costilla al esternón? Por los cartílagos costales. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Cartílagos costales. ¿Y qué va a ser toda esa parte de la costilla? Toda esa parte, esa curvatura que tiene la costilla, también lo puedes ver de aquí. La mayoría de los estudiantes, y yo he estado en ese puesto, ha sido que me confundía esto. ¿Qué es esto que está aquí? Es la costilla. No es que la costilla son dos que se unen, ¿o sí? ¿Dónde nace la costilla? En las vértebras. Ahí vas a encontrar la cabeza, el cuello y el cuerpo. ¿Y aquí qué sería? La terminación del cuerpo. Y aquí va a comenzar ¿qué cosa? El cartílago costal. Seguiremos. Entonces, los metales y los metales pesados se va a ver un color blanco. ¿Cómo se solicita un estudio radiológico? Tienen que colocar el nombre, la patología. RP es la patología. ¿Por qué le están solicitando? La mayoría se olvida de esto, de pedir. No sabe el radiólogo qué patología. Y eso, por eso medicina o las carreras de salud son multidisciplinarias. ¿Por qué? Yo puedo colocar aquí la patología, pero me he equivocado en la solicitud de la radiografía. Entonces, el imagenólogo, el que pasa más tiempo realizando esos estudios, te va a llamar y te va a decir, che, mejor le solicitaremos este estudio. No este porque no le va a servir o porque te has equivocado al solicitar. ¿Me entienden? Entonces, siempre coloquen por qué están solicitando, qué patología están pensando, que es una neumonía, una bronconeumonía, una fractura en tallo verde, una fractura de miembro de la epífisis superior del fémur, etcétera, etcétera. Ahora, se solicita rayos XD, Si no saben, no pequen de ¿cómo se dice esto? De ignorantes. Llamen, hablen con el imagenólogo, hablen con el técnico. Oye, mi paciente tiene esto, ¿cómo le puedo solicitar este estudio complementario? Él no te va a decir nada. Peor es mandar la solicitud y que hayan escrito mal. Varias veces se han quejado los imagenólogos que los médicos no sabemos solicitar el estudio imagenológico correctamente. Si es antero-posterior, si es posterior-superior, si es, posterior-anterior o antero-posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Llámenles, no les va a decir nada. Y así se les va a quedar siempre en su memoria, le van a decir, sí, para ese estudio, para esa patología tengo que pedir ese estudio. Y tengo que pedir
decir? Una radiografía de tórax. ¿En qué posición? Antero-posterior. ¿Qué querías ver? Así te pregunto. ¿Y qué vas a ver en ese cuerpo? Está mal pedida tu radiografía de tu mano. Ahora, ¿qué más tienen que poner? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Los antecedentes. Paciente de 40 años de edad con fiebre, escalofrío y puntada en el costado del reciente comienzo. Eso nosotros ya no ponemos. No colocas en la solicitud. Ya estás colocando en lo que estás pensando que tu paciente tiene. En algunos países sí he visto que colocan antecedentes del paciente, pero antecedentes alérgicos, antecedentes personales. ¿Por qué creen que se colocan antecedentes personales o sexo? Porque ya va a ir el nombre, va a decir fulanita de tal. ¿Por qué crees? Algunos del cargo femenino le ponen algo. Sí, personales. Uno hemos dicho por antecedentes de alergia. ¿Por qué creen de alergia? Porque el paciente puede tener alergia por alguna sustancia que va a ser utilizada en un estudio por imágenes. Por ejemplo, en la resonancia magnética, la tomografía, se utiliza el contraste. Entonces el paciente puede ser alérgico a ese contraste. Tú le colocas por vena el contraste porque vas a querer ver diferentes estructuras anatómicas, pero a tu paciente le va a dar un shock anafiláctico. Y no va a haber un anestesiólogo, un médico internista o un médico que pueda intubar a tu paciente. ¿Qué van a hacer? Han metido directamente a la vena. Entonces el paciente va a llegar a fallecer. Por eso tienen que colocar antecedentes o preguntarle al paciente si tiene algún tipo de alergia, ya sea medicamentos o cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, hay otro, antecedentes personales. ¿Por qué? El embarazo. En el embarazo no se puede realizar el estudio de rayos X, pero sí de ecografía. Yo no sé, hoy en día he escuchado que varias embarazadas no quieren hacer su control ecográfico. ¿Por qué? Porque dicen que matan al bebé. Están igual que las vacunas, que no quieren hacerlos vacunar, pero eso es por ignorancia. Por eso están volviendo a las patologías que habían antes, el sarampión que ya estaba erradicado. Ahora hay un sarampión más fuerte todavía que los del mono. ¿Ves? Después que colocan sospecha diagnóstica, voy a colocar la justificación para iniciar tratamiento antibiótico y la firma del médico. Mayormente en Bolivia o en los países sudamericanos colocas nombre, RP, patología, qué tipo de estudio vas a colocar y si tiene algún antecedente alérgico o personal. ¿Ya? O si están sospechando que esté embarazada o algo así. Y la firma del médico. Ahora, ¿cuándo hay contraindicaciones para solicitar rayos X? Por ejemplo, si la paciente está embarazada, no se debe irradiar para evitar daño al embrión. Si el paciente es alérgico al yodo, está contraindicado los contrastes yodados por el peligro al naufragio. Pero tu paciente tiene 20 años, no sabe si está embarazada. Como médico, antes de enviarle a hacer un estudio por imagen de rayos X, ¿qué le vas a solicitar?
menstruación. Susana, mira, no se lo dicen. Ahora, entonces, personas alérgicas al yodo o personas embarazadas no pueden solicitar rayos X. ¿Qué complicaciones tiene realizar un estudio por imagen de rayos X? Jóvenes, mi clase empezaba a la 1. Ahora quieren. A ver, son las alteraciones que se producen como consecuencia de la realización de un método diagnóstico: perforación anal con un colon por enema, producción de un pseudoaneurisma secundario a un cateterismo arterial. Entonces, para realizar un estudio por imagen tiene que tener mucho cuidado. Por eso es una especialidad. Por eso no lo hacemos todos los médicos. ¿Han entendido? ¿Cómo que no? ¿Qué no has entendido? A ver, pero las complicaciones, dependiendo el método que vas a utilizar, tienes que tener cuidado. Por ejemplo, si quieres hacer un estudio de colon, entonces, ¿qué puedes provocar si haces mal? Si haces colon por enema, una perforación rectal. Si haces un cateterismo arterial, puedes provocar un pseudoaneurisma. ¿Qué es aneurisma? Ruptura de una y pseudo, la mitad de una arteria. Ahora, los tipos de densidades ya les he dicho, esto es como un resumen. Aire, blanco. Aquí hay una controversia, aquí está. Ya, esta es la densidad. Tipos de densidades. Estructuras se ven de maneras opuestas como se ven en las radiografías. Esta es una radioscopía, no es radiografía, es una radioscopía. ¿Qué entenderías como radioscopía? Oscopía, radio, de radiológico, de examen complementario. No me acuerdo su nombre. ¿Qué entiendes como radioscopía? ¿Te suena endoscopía? ¿Es lo mismo que la radiografía? Sí, no. Entonces, radioscopía tiene diferentes colores. Entonces, las estructuras se ven de maneras opuestas como se ven en las radiografías. Se invierten las tonalidades. Lo que es blanco en la radiografía se va a ver negro en la radioscopía, porque lo estamos viendo de forma directa. Y la placa la vamos a ver, en la placa vemos la imagen negativa. ¿Por qué vemos la imagen en forma directa? ¿Por qué crees tú? Si te está diciendo endoscopía, ¿han visto alguna vez alguna endoscopía o les han hecho alguna endoscopía? ¿Nunca? ¿No han visto en el hospital cuando han hecho semio? Te meten un tubo. Te meten un tubo ¿con qué? Con una cámara y están viendo de forma directa. Por eso se ve al contrario de una radiografía, porque una radiografía no la estás viendo de forma directa. La vas a ver posterior al estudio, mientras que la endoscopía la estás viendo directamente. Entonces, las densidades en esta radioscopía van a ser el aire de color blanco, la grasa gris blanca, los parénquimas gris negro, calcio, metales y huesos negros. Todo lo contrario a la radiografía. Todo lo que se ve negro en la radiografía, ¿cómo se va a ver en la radioscopía? Blanco. Viceversa. Otro estudio de radioscopía. Colonoscopía. ¿Has visto alguna vez de colonoscopía? Estudio del colon. Igual, metes el mismo, no es el colon, metes pero por la zona
o anal. ¿Qué color vas a ver en la colonoscopía? ¿Qué colores ves? Blanco y negro. Negro, ¿qué cosa se va a ver en color negro? En la colonoscopía. Los parénquimas. Pero en la colonoscopía se puede ver parénquimas. Que te van a ir a repasar ahora. ¿Qué has introducido usted? Tengo varios alumnos que han sido alumnos. Ya, ¿han entendido, jóvenes? Lo que más me interesa que ustedes sepan para poder ver un estudio por imagen son los colores. Ya después, en cada patología que vayamos describiendo, van a ir viendo qué parte o qué estructura anatómica se va a ver en qué color. Pues apréndanse esto. Aire blanco, grasa gris blanca, parénquimas gris negro, calcio, metales y huesos negros. Eso es el radio. Pero está en el libro que les he mandado esto. ¿Ya? Y esto es radioscopía. Y esto es muy diferente a lo que es la radiografía. A ver. Vamos a ver si han entendido. Esta es una radiografía de vista lateral del tórax. ¿Cuánto creen ustedes que voy a solicitar una radiografía lateral del tórax? ¿Qué van a querer ver? ¿Qué podría haber desde lo que hay a este lado? Un neumotórax. ¿Cómo se llama cuando se llena de líquido las pleuras? Entre las láminas, entre la visceral y la parietal, entre la pleura visceral y parietal, en el espacio interpleural. Eso han llevado en semio. Derrame pleural. Entonces, para poder ver cuánto es el derrame pleural, solicitas una vista lateral de tórax. Todo en medicina tiene sentido. Por eso les decía a mis alumnos, aprendan anatomía, aprendan fisio. Ahora, el fisiopato ya no es su docente el año pasado. Fisiopato, semio, ahora aprendan imágenes. Por lo menos para quitarnos la ignorancia de decir, toma, léemelo mi radiografía. Así les van a decir sus compañeros, sus amigos, sus familiares. Cheina, léemelo mi radiografía. ¿Qué dice? ¿Qué tengo? Te va a decir, igual que el corazón. Lo primero que te dicen es que tengo. Esta vaina. Todo. Aquí está tu corazón, aquí está tu pulmón, aquí está tu hígado, aquí está eso. Tu vida. Pero ya le han dicho así. Va donde el médico, señora, esto no es corazón, esto es pulmón. Es riñón, ¿verdad? Vista lordótica del tórax. Lordótica. ¿Qué entienden como lordótica? ¿Qué entienden como lordótica? Patologías de la columna vertebral. La columna vertebral tiene curvaturas normales y también patológicas. ¿Cuáles son las curvaturas normales de la columna vertebral? La lordosis y la cifosis. Entonces aquí se va a poder ver. La mayoría de las columnas, cuando tienen algún tipo de problema, son así. Y para eso que tengo que saber qué región de la columna vertebral
tiene lordosis y qué región de la columna vertebral tiene cifosis. ¿Cómo era huele? En la radiografía, el agua blanco. Ajá. Me adelantó. Gris blanco. ¿Qué más? ¿En qué estaba? En la lordosis. ¿Qué región de la columna vertebral tiene lordosis? ¿Qué porción de la columna vertebral? ¿Cómo empieza? Aparte, primero viene cervicales, dorsales, lumbares, sacro, coxígeno. ¿Y qué es esto? ¿Lordosis o cifosis? ¿Cifosis? Empieza con cifosis, lordosis, cifosis, lordosis, cifosis. Interrogante en tu cabeza. ¿Cómo empieza? Neurona. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empiezan las curvaturas de la columna vertebral? ¿Qué es eso? ¿Lordosis o cifosis? Lordosis. Entonces es lordosis, cifosis, lordosis, cifosis. ¿Sí? La cifosis va a ser hacia adentro. ¿Está en lo correcto, compañero? Ha dicho que la cervical es lordosis. La torácica viene con cifosis. La lumbar, lordosis. ¿Sí? Cervical, lordosis, torácica, cifosis, lumbar, lordosis, y lo que es sacra, coxígea, cifosis. Entonces, ¿qué vértebras quieren ver? Y te dice, aquí está lordosis. ¿Qué parte? Cervical no van a ver, o sí, fíjense aquí. Está recto. Menos de uno. ¿Dónde estaría la columna cervical? Aquí. Fíjense, está recto. Podría haber, ¿qué tipo de radiografía es? ¿Antero-posterior o posterior-anterior o es lateral? ¿Antero? ¿Por qué dices que es antero? ¿Ven la trachea dónde? ¿Es de la trachea? ¿Qué es esto? Clavícula. Yo no sé por qué le he puesto lordosis, pero yo para saber las curvaturas, para ver si la columna vertebral está bien, pediría una radiografía lateral de columna vertebral. Si te vas a dormir, te van a filmar ahí adelante y vas a ver de todos tus compañeros. Por si acaso, chicos,
como 8 cámaras tienen, si se duermen, justo les ponen en pantallas, por si acaso. A ver, hay otro estudio que también vamos a poder observar, que son los rayos X de abdomen simple. Rayos X de rodilla o de articulaciones. ¿Qué hora es? Ya tiene clases, pero no. Ya, a ver, un pequeño repaso. ¿Qué color se veía el aire en una radiografía? ¿Qué color se veía el parénquima?